Hola monarcas, hoy vamos a hablar sobre cómo empezar una secuencia de historias. Bien, entonces hasta ahora vimos de qué manera generar el deseo, de qué manera romper las objeciones, qué técnicas debes usar, qué técnicas no debes usar. Ahora vamos a entrar en la creación de las historias, ¿ok? Pero no significa que lo que vimos hasta ahora no lo vas a usar. Para hacer esto de esta clase y de las próximas, vos tenés que aplicar y usar el método DOC. Entonces, por esa razón es necesario que tengas ahora tu tarea hecha al lado para empezar a entender de qué manera crear tus primeras secuencias. ¿Bien? Bueno, ¿de qué manera vamos a retener nuestra audiencia para que ellos sigan mirando? Lo más importante de la secuencia no es lo que vas a decir. Obviamente que lo que vas a decir es importante, pero la parte más importante de una secuencia de historias son las primeras historias, ¿ok? Las primeras historias van a definir si la persona quiere seguir leyendo tu contenido o si salta directamente para otra cuenta. Si vos me seguís en las redes, es muy probable que hayas visto secuencias de historias mías y te hayas sentido atrapada o atrapado en las primeras y hayas querido leer hasta el final, porque te generó esa intriga, esa curiosidad de ver lo que iba a pasar durante toda la secuencia. Y para hacer eso, lo primero que tenés que definir es el tema. Entonces, cada vez que yo voy a crear mis secuencias de historias, cada vez que yo me voy a sentar a abrir mi blog de notas y escribir la secuencia que después voy a subir a las redes, lo primero que hago es definir un tema. ¿Cómo voy a definir el tema? Apoyándome en el método DOC. Entonces voy a ver si el tema que quiero va a estar relacionado al paraíso de mi seguidor, al infierno de mi seguidor, si lo voy a enfocar dentro de uno de los pilares de la cruz de venta, o si solamente voy a trabajar con la secuencia de deseo incontrolable, con la historia, perdón, de deseo incontrolable, y voy a hacer una secuencia pensando en esa historia de deseo incontrolable. Pero lo primero es definir el tema, y para definir un tema vos puedes usar el método DOC como apoyo para crear el tema de tu secuencia. Después, la cruz de compra, como les dije antes, definir si lo que vas a hablar va a estar dentro de una de esas cosas que está en la cruz de compra, que es pertenecer, seguridad, independencia o ambición. Si tu secuencia, qué es lo que tu secuencia va a tratar, cuál de esos puntos vas a trabajar en la secuencia. Luego, un gancho, entonces algo que haga que el seguidor quiera leer. ¿De qué manera vos podés generar un gancho? Usando cosas que pasan en tu vida. Entonces, yo siempre para empezar secuencias de historias uso un gancho sobre algo que sucedió en mi vida. ¿Viste eso que te pasa que le querés contar a un amigo? Bueno, eso puede ser una historia, puede ser un gancho para arrancar una secuencia. No tiene que ser algo totalmente relacionado con tu rubro, porque vos vas a aprender en esta clase cómo puedes desarrollar y crear tu secuencia, pero lo que toda secuencia tiene que tener es el tema. El tema tiene que estar respaldado por la cruz de compra, entonces el tema tiene que entrar en una de las 4 cosas que hablamos en la clase anterior. Tiene que tener un gancho. Ese gancho es como esa frase que le va a generar curiosidad a tu cliente, a tu seguidor, para seguir mirando. ¿Y qué va a ser ese gancho? Puede ser algo que hayas vivido en tu vida, o algo que te haya sucedido, o una historia que hayas visto, o algo que está sucediendo en el mundo en este momento. Y luego un looping de curiosidad, que es cuando abrimos un tema y no lo terminamos de cerrar. Entonces, ahora que ya sabes esto, vamos a entrar paso por paso en cada una. ¿Bien? Entonces, la mejor manera perdón, antes de entrar en el looping de curiosidad, quiero hablarles una cosa sobre esto que acá les puse en rojito. ¿Por qué? Porque después que vos definís el tema, vos ya sabés que el tema está respaldado por el método DOC, vos ya sabés que el método DOC tiene esos 4 cuadrantes, que vos vas a elegir uno, vos tenés que definir el gancho. Entonces, estaba en la playa y me sucedió tal cosa. Hoy me llegó un mensaje de una clienta y pasó esto. Hace unos años atrás, cuando decidí emprender, no tuve en cuenta lo que te voy a contar ahora. Cada vez que una clienta me compra un vestido, yo pienso si tomó la mejor decisión. Entonces es un gancho que vos, es como una pregunta, es algo que vos escribís, que la persona del otro lado se tiene que tiene que hacerse una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasó? O ¿qué pregunta se hace? ¿O qué decisión tomó equivocada? ¿O qué será que le dijeron? ¿Qué será que decía el mensaje? Entonces, antes de ir para la próxima parte, quería como aclararte esto, a qué me refiero cuando me refiero a gancho. Gancho es algo que escribimos que del otro lado genere una pregunta. ¿Bien?
Bueno, entonces la segunda manera de retener a la audiencia después de generar un tema, aplicar la cruz de compra y hacer un gancho es abrir un looping y no cerrarlo. Un looping es como un círculo que vos lo vas a abrir y no lo vas a terminar de cerrar y eso va a generar curiosidad. Entonces la fórmula perfecta, por así decir, para crear una secuencia que va a retener la audiencia durante toda la secuencia de historias es tener un tema definido. Entonces no puedes hablar de 1000 cosas en una secuencia, tiene que ser un tema, tiene que tener una frase gancho al principio que atraiga la curiosidad y tiene que tener un looping sin cierre. Entonces tenés que abrir un gancho y no dar la respuesta. Entonces no puedes decir ahorrar dinero es la mejor manera de crecer tu emprendimiento. Puedes decir hacer esto es lo que te va a ayudar a crecer a largo plazo. O esta es la mejor manera para vender más, o esta es la mejor manera para ahorrar dinero. Entonces no decir, o por ejemplo, me hubiera gustado que me dijeran esto años atrás cuando empecé a emprender. Entonces abriste un looping y del otro lado la persona se preguntó, ¿cuál es la mejor manera? ¿Qué le hubiera gustado que le dijeran? Entonces del otro lado la persona se hizo una pregunta sobre lo que acabaste de decir. Bien, entonces looping sin cerrar es una manera, la mejor manera de empezar una secuencia. Acá te traje un ejemplo claro de una secuencia que hice con un looping que no cerré. Entonces yo tiro la primera historia que dice, ayer llegamos a Buenos Aires, estuve un rato sin internet en el vuelo y cuando prendí el teléfono había pasado algo. Cada vez que yo pongo una historia, cada vez que yo voy a crear una secuencia de historias que definí que la voy a empezar con un looping, porque no toda secuencia de historia debe empezar así. Esta es una de las estrategias, ¿tá? Pero cada vez que yo hago una secuencia de historias y la quiero empezar con este looping de curiosidad, yo tengo que desaparecer un ratito. Entonces yo subo esta historia y espero de 30 a 40 minutos para hacer las otras, ¿tá? ¿Ok? Entonces no es que la pongo y ya salgo diciendo todo. Sí, la estrategia que definí es una estrategia que consiste en generar curiosidad. Yo tiro mi looping de curiosidad, hago que la persona del otro lado se haga la pregunta. Entonces, ¿qué habrá pasado cuando Belén estaba dentro del vuelo? Y dejo unos minutos, 20, 30, 40 minutos, no mucho más que eso. ¿Por qué? Porque cuando la persona sale de nuestro Instagram y vuelve a entrar y vuelve a entrar más de una vez, le mandamos la señal al algoritmo de que nuestra cuenta es relevante. Entonces eso activa y aumenta más la interacción. Por eso te digo, no es algo para que hagas todos los días, pero es una de las estrategias de historias que venden, ¿tá? Esta es una, más durante el curso vamos a aprender otras. Me llegaron estos mensajes, entonces la segunda historia tiene que seguir generando un poco de intriga. Máximo de 2 a 3 historias que generen intriga, no mucho más que eso, si no puede cansar a la audiencia. Entonces estaba en el vuelo, me quedé sin internet y cuando prendí el celular había pasado algo. Desaparecí 30 minutos, volví y puse, me llegaron estos mensajes, 3 puntitos. Y ahí, acá me estoy enfocando en el pilar de argumento de resultado. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Lógica, detalle, mejor así o resultado. Bueno, acá me estoy apoyando en el método DOC. Por eso ven que todo lo que yo hago está apoyado en el método DOC y ustedes también lo van a usar para eso. Entonces, acá pongo el testimonio de una alumna que me dice, invertir en el método Poder Digital fue una de las mejores decisiones de este año y de mi vida hasta este momento. Segundo testimonio. Invertir en el método Poder Digital me ayudó literalmente a despegar mi cuenta. Me han salido pilas de trabajos para esta semana. Testimonio 3. Fui de 0 a 100 en 3 meses. No sabía ni subir una historia antes. Entonces, ven que puse testimonio, testimonio, testimonio y destaqué las frases principales del testimonio de mis clientes. Ahora voy a para la próxima parte. ¿Y saben qué pensé cuando vi estos mensajes? Entonces no pongo el mensaje y pongo, gracias a que mis alumnos me dicen esto, quiero invitarte a tal evento. No, pongo, ¿y saben qué pensé cuando leí estos mensajes? Porque se acuerdan que yo empecé la historia con el tema de que había pasado algo. Me mandaron estos mensajes, estos eran los mensajes, ¿y saben qué pensé? Entonces la persona del otro lado piensa, ¿qué será que Belén pensó? Siempre que nosotros hacemos que el cliente, la persona que está del otro lado, se hace una pregunta, retenemos la audiencia, retenemos la audiencia, retenemos la audiencia, porque nuestro cerebro está programado para querer tener respuestas de cosas que nos generan curiosidad.
que toda emprendedora merece sentir la sensación de emprender para ser libre. Acá, ¿qué estoy haciendo? Apoyándome en el pilar de independencia del método DOC. ¿Se acuerdan la cruz de venta? Entonces estoy trayendo algo que mi seguidor quiere, que es emprender para ser libre, la frase que repito todos los días en mis historias. Mi historia de deseo secundario es mostrar mi libertad, ¿se acuerdan? Entonces acá yo estoy mostrando que gracias a mensajes que mis seguidoras, mis alumnas me mandaron, yo pensé que toda emprendedora merece también sentir la sensación de emprender para ser libre y traje una foto mía viajando para representar esa libertad que tengo hoy. Por eso preparé un regalo, ¿tá? Poco texto, imágenes que llaman la atención, texto que sea claro de leer. Una secuencia de historias funciona cuando hay poco texto, hay imágenes de impacto y looping de curiosidad durante varios momentos de la secuencia. Por eso preparé un regalo. Bien, inspirado en Fabiana, Tarsis y Gabriela, preparé un curso gratuito de marketing para emprendedores. Acá desarrollo la invitación. En este curso de 3 clases te voy a enseñar a ser una emprendedora magnética y a hacer un imán de clientes para tener un perfil poderoso y profesional en tus redes sociales. Acá yo estaba invitando a las personas a mi curso gratuito antes de abrir inscripciones para el método Poder Digital. Entonces, vamos a desarrollar mejor esto. Yo empecé con un looping, ¿bien? Generé una curiosidad. El tema lo tenía definido, que era ofrecer mi curso gratuito para después ofrecer mi curso pago método Poder Digital. Entonces abrí un looping, generé curiosidad, la persona quedó curiosa de lo que había pasado. La segunda historia decía, me llegaron estos mensajes. La persona del otro lado se preguntó, ¿qué mensajes? Testimonio 1, testimonio 2, testimonio 3, testimonios que digan lo que mi cliente quiere. Mi cliente no sabe manejar muy bien las redes, Gabriela tampoco sabía y fue de 0 a 100 en 3 meses. Mis clientes no tienen la agenda llena, Tarsis tampoco tenía y logró en una semana tener 12 clientas o algo así, como había puesto en el testimonio. Mi otra alumna que dijo que fue la mejor inversión que hizo en el año, invertir en el método Poder Digital, que antes tenía un perfil catálogo y ahora tiene un perfil que genera deseo, que es lo que mi seguidor quiere. Entonces traje testimonios que tocan problemas de mi audiencia. Bien, luego puse, ¿saben lo que pensé cuando recibí estos mensajes? Que toda emprendedora merece emprender para ser libre. Estoy enfocándome en el pilar de la libertad, que es una de las cosas que entra dentro de un argumento de venta cuando usamos la cruz de venta. Por eso preparé un regalo. Acá estoy conectando la secuencia con mi producto o mi servicio. Entonces, cada vez que vos generas una secuencia, vos tenés que tener una historia que conecta. Entonces, por eso creé el producto tal. Por eso preparé un regalo. Por eso voy a disponibilizar tantos lugares en la agenda esta semana. Por eso creo que la mejor decisión para vos es esta. Pero yo quise ir más a fondo, entonces quise traer más identificación. Traje nombres de las alumnas. Inspirado en Fabiana, Tarses y Gabriela, creé el curso gratuito Emprendedora Magnética. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos nombres, traemos cosas específicas, genera más conexión. Entonces no es que se me ocurrió hacer un curso gratuito, no. Vi los resultados de mis alumnas, vi que gracias a mis cursos mis alumnas estaban teniendo libertad para emprender, inspirado en ellas quiero crear un curso para ayudarte a vos también. Entonces vos podés aplicar esta secuencia que yo te acabo de mostrar y podés replicarla en tu emprendimiento siguiendo este orden y colocando inspirado en tal persona, voy a disponibilizar tal producto con tal condición especial o inspirado en tal y tal, voy a disponibilizar 4 cupos en mi agenda para esta semana o inspirado en fulanito de tal, voy a disponibilizar envío gratis esta semana para compras mayores a tal. Entonces vos podés hacer esta misma secuencia adaptándolo a tu rubro. Quiero que después me cuentes, ¿bien? Y por último, obviamente, que no puede faltar en una secuencia, que no puede faltar, griten de ese lado, CTA. Nunca puede faltar un CTA. Se tienen que tatuar la palabra CTA en la frente, ¿bien? Así que siempre que hacemos una secuencia, CTA, si no la persona queda perdida, todo tu esfuerzo no valió la pena. El CTA tiene que ser, para recibir tu regalo, pincha aquí e inscribite gratuitamente. Para agendarte, pincha aquí y comunícate conmigo por WhatsApp. Para emprender y ser libre, pincha aquí y compra el Poder Digital. Para vender en las historias todos los días, pincha aquí y entra en historias que venden. Para comprar tu vestido con la condición de envío exclusivo, pincha aquí y hace la compra a través de nuestro catálogo. Entonces,
Haces una secuencia con looping, con gancho, con resultado, con testimonio, CTA al final, ¿está? Otro ejemplo de looping que abrí y desapareció unos minutos. Estoy terminando de trabajar antes de irme al aeropuerto y me llega este mensaje. Ven que hay dos cosas acá que las traje al mismo tiempo. Primero, el looping de curiosidad, de que algo me llegó un mensaje y la persona no sabe qué mensaje es. Y lo segundo, mi historia de deseo incontrolable secundario. Yo viajo mucho, entonces pongo, estoy terminando de trabajar antes de irme al aeropuerto. Entonces ven que estoy conectando algo que mi seguidor sabe que yo hago, que es viajar mucho por la libertad que tengo de emprender, y activando el gatillo de la curiosidad, el looping de la curiosidad. ¿Bien? Y ahí puse el resultado de una alumna del curso gratuito que me puso: Belén, cambié cosas de mi perfil, tomé algunos de tus consejos y estoy impresionada. En una semana vendí más de 600 velas. Entonces puse un mensaje, ese mensaje la alumna, y después lo concreté con: por eso siempre les digo, no es suerte, no es magia, no es casualidad. Es método, paso a paso y estrategia de la mano de quien vende mucho todos los días. Acá estoy trayendo mi autoridad. Entonces vos podés traer el resultado de tu cliente y poner: no es magia, no es suerte, no es que para él es más fácil que para vos, es que él tiene acceso a una información que vos aún no tenés. O él tiene acceso a un producto que vos todavía no compraste o que vos todavía no tenés. Pero este resultado también puede ser el tuyo. Entonces puedes darle ese cierre que yo acá no lo traje, pero vos se lo podés dar, ¿bien? Entonces, esa es una manera de generar looping, que vos podés trabajar de una manera que tu cliente, que tu seguidor lea y quiera seguir leyendo. Ahora te voy a traer 3 maneras más de generar un looping de curiosidad en tu seguidor. La primera es mostrar el resultado y esconder el cómo. Acá yo te traje el looping de me pasó algo y recibí un mensaje. Estaba viajando y me llegó un mensaje, porque el método que te enseñé recién es en base a mostrar plasmado el resultado de mi cliente y que ese resultado me inspiró a hacer algo para que el cliente compre. Pero hay otras maneras, como por ejemplo esta que te estoy mostrando ahora. Vos podés mostrar el resultado y esconder el cómo. Por ejemplo, si sos maquilladora o si vendes cosméticos, si sos maquilladora, ella aprendió a maquillarse sola para un casamiento aplicando esta técnica. Un poco de agua para hidratarse. ¿Ven? Que acá yo mostré un resultado y escondí el cómo. Entonces, en vez de decir, ella hizo el curso de maquillaje y ahora se pudo maquillar solo para un casamiento, pongo: ella aprendió a maquillarse sola para un casamiento aplicando una técnica. Entonces yo doy el resultado y escondo el cómo. Él adelgazó 7 kilos en un mes haciendo solamente este entrenamiento. Entonces yo muestro el resultado y escondo el cómo. Entonces esta es otra manera de generar un looping de curiosidad. La segunda manera de generar un looping de curiosidad es con una promesa fuerte. Entonces, vos vas a aprender a vender todos los días si haces lo que te voy a contar en las próximas historias. Entonces, una promesa fuerte. Yo te estoy prometiendo que vas a aprender a vender todos los días si haces lo que te voy a decir en las próximas historias. Entonces, la persona tiene que mirar las próximas historias para aprender. Una alumna me mandó un mensaje que me hizo llorar. Entonces, algo fuerte, algo que impacta. ¿Qué será que le habrán mandado? Quiero seguir mirando. Vi algo y necesito contártelo, o esto va a cambiar tus resultados en la próxima semana y necesito contártelo. Entonces estas son títulos, frases, ganchos de ejemplo que yo les traje cuando ustedes quieran trabajar una promesa fuerte. Siempre que quieran trabajar una promesa fuerte tiene que ser algo impactante, como estos ejemplos que les traje acá. Y tercero, historias, que considero que es una de las maneras más fáciles de generar retención de audiencia. Y como el propio nombre de la herramienta dice, son historias. El curso se llama Historias que Venden. Entonces, saber generar historias funciona muy bien. Por eso las películas de Hollywood tienen excelentes trailers, porque nosotros nos quedamos como que hipnotizados con el trailer y queremos ver el final, queremos ver la película entera. Si vos mirás una película y en la mejor parte de la película vos apagás la televisión, vos vas a estar toda la semana pensando qué pasó durante el resto de la película. Entonces nuestro cerebro quiere abrir un looping y quiere cerrarlo. Por eso es importante que vos cuentes buenas historias. Nuestro cerebro siempre quiere saber el final.
como te dije en la clase anterior, al principio de la clase, perdón, vos cuando generás un gancho, vos generás una historia que no tiene un resultado final, entonces vos la vas desarrollando durante todo el contexto. Vos podés traer una historia de algo que te pasó, estaba en la playa con una amiga y me sucedió tal cosa, un cliente me mandó un mensaje y me pasó tal cosa, y contás la historia. Cuando empecé a emprender, me hubiera gustado que me contaran esto que no sabía, y ahí contás tu historia, cómo empezaste a emprender. Cuando empecé a ser fotógrafa, me pasaron estas dificultades y te las voy a decir ahora, o tuve estos problemas y te los quiero decir ahora, y contás tu historia y al final invitas a la persona a que agende un ensayo fotográfico contigo. Entonces, traer historias, promesas y resultados y esconder el cómo son las mejores maneras de empezar una secuencia de historias que retenga tu audiencia. ¿Bien? En esta clase ustedes aprendieron estrategias para empezar la historia y hacer que esta historia tenga retención. Vieron que tiene que tener tema, gancho y looping. Entonces, definir el tema lo vas a definir en base al método DOC, paraíso, infierno, cruz de venta. Vas a colocar resultados. Si elegís colocar resultados, esos resultados tienen que ser testimonios reales, obviamente, de tus clientes. Habla, no tengo testimonio, pedilos, agarra tu lista de clientes, mandale un mensaje a tus clientes solicitando testimonios, solicitando que te envíen un feedback del trabajo que han hecho contigo, de la compra que han hecho contigo, de cómo se sienten después de que contrataron tu servicio, para empezar a tener testimonios y tener el looping de curiosidad. Entonces vos ya sabes varias maneras de empezar tus secuencias y retener a tu audiencia, porque si la persona lee 2, 3 historias tuyas, hay gran probabilidad de que ella siga leyendo todo. Ahora, si la primera historia no es entretenida, no genera gancho, no genera looping, la persona no va a seguir leyendo. Entonces, las primeras 2 a 3 historias que vos hagas de tu secuencia son las más importantes. Por eso, siempre que quieras arrancar una secuencia, mira estos pilares, mira esta clase, para hacer realmente una secuencia que retiene, ¿ok? Ahora vamos para las próximas clases de creando el cuerpo de una secuencia que vende.